Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre la inflación. Mi grupo está conformado por Niño Huancayo Omega, Nole Torres Diego y mi persona Oteromena Nancy. En el mundo de la economía, uno de los fenómenos más estudiados y discutidos es la inflación. En este trabajo exploraremos las diferentes escuelas económicas, perspectivas y teorías que analizan el fenómeno de la inflación, así como su relación con el desempleo, la pobreza, el PBI y otros indicadores económicos clave. A través de un enfoque integral, buscamos comprender cómo la inflación afecta nuestras vidas y el funcionamiento de la economía en su totalidad. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a dar a conocer sobre la relación que tienen algunas escuelas económicas con la inflación. Si hablamos de inflación, decimos que es un incremento generalizado y continuo de precios. Hay varias escuelas económicas que se relacionan con la inflación y cada una de ellas tiene causas y consecuencias. A continuación les daré un pequeño resumen y un ejemplo de cada escuela. La escuela keynesiana. Esta es una teoría económica plasmada por John Keynes en 1936. Esta teoría propone situaciones para estimular la demanda insuficiente de la economía a través de políticas fiscales, monetarias y cambiarias. Algunos de los ejemplos que esta teoría tiene para abordar la inflación son los siguientes: la inflación de demanda y la inflación de costes. En la inflación de demanda podemos decir que estos aparecen cuando los agentes económicos solicitan más bienes y servicios de los que el sistema les puede ofrecer. Y en la inflación de costes podemos decir que ocurre cuando los precios aumentan debido a los costes de producción. En resumen, la escuela keynesiana sostiene que la inflación está asociada por encima de la oferta, es decir, que ellos creen que la demanda supera la oferta. Otra teoría que tiene relación con este fenómeno es la teoría austriaca. Esa teoría es una escuela de pensamiento económico heterodoxo que se basa en el individualismo metodológico y en el concepto donde dice que los fenómenos sociales resultan de las motivaciones y acciones de los mismos individuos. La escuela austríaca sostiene una perspectiva individual y particular con la inflación. Según esta escuela, dice que la inflación es causada por la expansión crediticia y el crecimiento del déficit y la deuda pública. Consideran que la inflación es un resultado de la intervención del gobierno, de la economía y la manipulación de la oferta de dinero. Uno de los ejemplos que tiene esta escuela para abordar la inflación son los siguientes. Por ejemplo, identificar la expansión crediticia como una causa de inflación. Otro es que critica la idea de que la inflación es un fenómeno inevitable o necesario para el crecimiento económico. También dice que el papel del déficit y la deuda pública creciente es la que genera la inflación y enfatiza que la inflación tiene efectos perjudiciales para la sociedad en general. Y por último tenemos la escuela neoclásica. Esta escuela sostiene que la inflación nunca es causada por el aumento del precio en los bienes y servicios, sino que es causada por un exceso de demanda de bienes y servicios. Esta escuela neoclásica sostiene que la inflación es causada por un exceso de demanda, o sea, que el aumento en cantidad de dinero en circulación por encima de la tasa de crecimiento de la economía es la principal causa de la inflación. Es importante tener en cuenta que hay varias escuelas que se relacionan con este fenómeno. Hay otras teorías y enfoques que también abordan este fenómeno económico. Hoy hablaremos sobre el fenómeno económico que afecta directamente a nuestras vidas y el funcionamiento de la economía. La inflación. La inflación es el aumento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios durante un periodo prolongado y su comprensión es crucial para nosotros. ¿Para qué se considera inflación? Es necesario que este aumento de los precios se mantenga de manera constante a lo largo de un tiempo significativo. Además, debe afectar a la mayoría de los bienes y servicios que consumimos, es decir, un aumento puntual de precios no es suficiente para hablar de inflación. Existen varios tipos de inflación, cada uno con sus características y causas específicas. Por un lado tenemos la inflación moderada, que es el aumento gradual y controlado de los precios y suele ser manejable para la economía. Esto puede estimular el consumo y la inversión, lo que impulsa el crecimiento económico. Por otro lado encontramos la inflación galopante, que
que es una inflación extremadamente alta y descontrolada donde los precios aumentan a ritmos exorbitantes, provocando una rápida pérdida del valor de la moneda y generando inestabilidad económica. Finalmente tenemos la inflación hiperinflación, una forma extrema de inflación galopante, caracterizada por un incremento desmesurado y descontrolado de los precios. En este caso, la moneda puede perder su función como medio de intercambio y puede llevar a la desintegración del sistema económico. Las causas de la inflación pueden ser diversas. Una de las principales causas es el aumento en los costos de producción, cuando las empresas enfrentan mayores costos con el crecimiento o el incremento en los precios de materias primas o los salarios de los trabajadores. Tienden a trasladar estos costos a los precios de los bienes y servicios, afectando negativamente a los consumidores y su capacidad de compra. Otra causa común de la inflación es el exceso de demanda. Si la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de producción de la economía, los precios tienden a subir para equilibrar la oferta y la demanda. Esto puede suceder en situaciones de fuerte crecimiento económico, en momentos en los que la política monetaria no es suficiente restrictiva para controlar el gasto y la expansión del crédito. La inflación tiene una estrecha relación entre la pobreza, el interés y el Producto Interno Bruto. Por un lado, la inflación puede tener un impacto significativo en la pobreza, especialmente cuando es alta y descontrolada a medida que los precios de bienes y servicios aumentan el poder adquisitivo de las personas, disminuyendo, afectando principalmente a aquellos con ingresos fijos y a personas en situación de vulnerabilidad económica. Controlar la inflación es esencial para evitar el deterioro del nivel de la vida de los sectores más desfavorecidos de la población. Hablaré ahora sobre la perspectiva macroeconómica. La macroeconomía analiza la economía como un todo y analiza el agregado para comprender cómo funciona toda la economía. Algunos conceptos macroeconómicos importantes incluyen el Producto Bruto Interno. Es una medida del precio de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país en un momento dado. Este es un indicador importante para medir el crecimiento económico. Inflación, aumento constante de los precios de bienes y servicios en el país a lo largo del tiempo. Tasa de desempleo mide el número de personas en edad de trabajar que están desempleadas y en busca de trabajo. Política fiscal y monetaria se refiere a las acciones del gobierno y del Banco Central del país para estimular la economía a través de cambios en los impuestos, el gasto público y las tasas de interés. Ahora les brindaré un ejemplo. Supongamos que el país está en recesión durante mucho tiempo, lo que conduce a una disminución del PBI y un aumento de desempleo. Una disminución del PBI indica una reducción general de la producción y el consumo de la economía. El aumento en el número de desempleados demuestra que mucha gente está buscando trabajo y no lo encuentra. La causa. Una recesión puede ser causada por varias razones, como una disminución en la demanda, problemas financieros, cambios en la política económica o eventos internacionales relacionados con el comercio exterior. Como consecuencia, durante una recesión, las empresas pueden experimentar una demanda reducida de productos y servicios, lo que puede provocar recortes de empleos y niveles más altos de desempleo. Una disminución en la producción y disminución en el gasto del consumidor pueden causar una recesión. Hablaré ahora sobre el aspecto microeconómico. La microeconomía se centra en el comportamiento económico de grupos de individuos como consumidores, empresas y trabajadores e interactúan en los mercados reales. Analiza cómo las personas toman decisiones en función de sus preferencias y limitaciones financieras. Algunos conceptos importantes en microeconomía incluyen oferta y demanda. La microeconomía estudia cómo los precios y las cantidades de bienes y servicios en el mercado están determinados por la interacción entre la oferta, es decir, la cantidad que las empresas están dispuestas a vender, y la demanda, es decir, la cantidad que los consumidores quieren comprar. Teoría del consumidor. Examina cómo las personas maximizan su consumo, eligiendo los bienes y servicios que puedan utilizar, teniendo en cuenta su situación financiera y los precios de los productos. Teoría de la empresa. Estudia cómo las empresas toman decisiones de producción, costos y precios para maximizar sus ganancias. Mercados competitivos y monopolísticos. Examina cómo los diferentes mercados afectan el comportamiento empresarial y el desempeño económico. Ahora les brindaré un ejemplo. Supongamos que una empresa de electrodomésticos enfrenta un aumento significativo en el costo de las materias primas, como el acero y el plástico, debido al aumento de los precios mundiales de las materias primas. Funcionamiento. La empresa encontrará que sus ganancias disminuirán debido al aumento en los costos de producción. Como resultado, puede aumentar el precio de su máquina para mantener su ganancia, lo que es un peligro para los consumidores.
La causa es la demanda mundial de bienes que puede aumentar debido al desarrollo económico en muchos países, lo que ejercerá presión sobre los precios de los productos básicos. Y la consecuencia es que los consumidores se enfrentarán a precios elevados por los equipos de esta empresa. Algunos clientes pueden optar por buscar productos de la competencia o retrasar las compras, lo que afecta las ventas de la empresa. Estos ejemplos muestran cuán estrecha es la relación entre la microeconomía y la macroeconomía y cómo los eventos económicos a nivel micro pueden afectar la economía en su conjunto, y de diferentes maneras. Comprender ambas perspectivas es importante para tomar buenas decisiones políticas y comprender los problemas económicos en general.